Introducción: el vértigo del tiempo moderno. Vivimos en una era definida por una velocidad que parece desafiar las leyes de la naturaleza humana. Una sensación omnipresente de urgencia impregna cada tejido de nuestra vida cotidiana, creando una atmósfera de prisa constante que rara vez nos permite detenernos a respirar. Parece que el tiempo, ese recurso intangible y finito, se nos escapa entre los dedos como arena fina y seca, sin importar cuánto intentemos apretar el puño para retenerlo. Desde el momento en que despertamos con el sonido estridente de una alarma hasta que finalmente cerramos los ojos por la noche, nos encontramos sumergidos en una carrera silenciosa contra un reloj invisible que nunca deja de avanzar. Esta percepción de aceleración no es simplemente una anécdota o una queja común de la vida adulta. Es una experiencia psicológica profunda que está moldeando la salud mental y el bienestar de millones de personas. La queja es universal y trasciende cualquier frontera geográfica o cultural. Los días vuelan, las semanas se fusionan en una mancha indistinguible de responsabilidades y los años parecen pasar en un abrir y cerrar de ojos, dejándonos con la sensación de que la vida nos sucede mientras estamos demasiado ocupados haciendo planes para el futuro. Esta sensación de vértigo temporal tiene consecuencias reales y tangibles en nuestra psique. Nos deja con una persistente insatisfacción, una melancolía por el ahora que se desvanece antes de que podamos saborearlo. Experimentamos la existencia como espectadores de una película que se reproduce en un avance rápido constante, donde somos incapaces de captar los detalles, las sutilezas y la riqueza que reside en cada fotograma de nuestra propia historia. La profundidad de la experiencia se sacrifica sistemáticamente en el altar de la eficiencia, la rapidez y el cumplimiento de metas. Nos convertimos en autómatas eficientes que marcan casillas en listas de tareas interminables, pero nos sentimos extrañamente desconectados de la textura misma de la existencia. Es una paradoja moderna. Tenemos más herramientas que nunca para ahorrar tiempo, y sin embargo, nunca hemos sentido que tenemos tan poco. La pregunta fundamental que surge de este malestar es si esta es la única forma posible de experimentar la realidad. ¿Estamos condenados a ser arrastrados por esta corriente implacable de segundos acelerados? ¿O existe una arquitectura interna que podemos modificar para alterar nuestra relación con el flujo del tiempo? La respuesta a esta pregunta no se encuentra en las aplicaciones de productividad ni en las técnicas de gestión de agenda tradicionales. No se trata de intentar hacer más cosas en menos horas, lo cual solo sirve para aumentar la presión interna. La respuesta yace en una comprensión mucho más profunda y revolucionaria de cómo nuestra propia mente construye la experiencia del tiempo. El tiempo, tal como lo percibimos subjetivamente, no es una constante física inmutable medida por relojes atómicos. Es una construcción psicológica compleja, una interpretación que nuestro cerebro realiza de los estímulos externos e internos. Por lo tanto, si la percepción del tiempo es una construcción, esto implica necesariamente que es maleable. Significa que, a través del entrenamiento de la atención y la consciencia, tenemos el potencial no solo de observar el paso del tiempo, sino de influir activamente en su expansión interna. Aquí es donde entra en juego un concepto radical y transformador que exploraremos a lo largo de este audiolibro: la cronosinestesia. Este término no se refiere a una fantasía de ciencia ficción ni a una manipulación física de las leyes del universo. Se refiere a la capacidad inherente, aunque a menudo dormida, de la mente humana para alterar la percepción subjetiva de la duración. Es el arte y la ciencia de manipular conscientemente cómo nuestro cerebro procesa el ahora, permitiéndonos dilatar la sensación del momento presente. Imagine por un momento poder entrar en un estado mental donde los segundos se sienten como minutos, donde una sola respiración profunda puede contener una eternidad de calma, claridad y concentración. Esto no es un truco de la imaginación, es una posibilidad neurobiológica que ha sido intuida por místicos de todas las épocas, explorada por artistas en sus momentos de máxima inspiración y hoy en día, validada por la neurociencia cognitiva moderna. En este recorrido profundo, nos embarcaremos en un viaje hacia el interior de la maquinaria de nuestra percepción. Desentrañaremos las razones biológicas por las cuales el tiempo parece acelerarse con la madurez y cómo la rutina, la predictibilidad y la falta de atención plena comprimen nuestra experiencia vital hasta dejarla reducida a un suspiro. Pero más importante aún, exploraremos las herramientas prácticas, las técnicas mentales y los cambios de perspectiva necesarios para despertar nuestra capacidad cronosinestésica. Aprenderemos a dilatar el presente, a enriquecer cada momento con una densidad de experiencia que lo vuelva inolvidable y a recuperar esa sensación de asombro y amplitud que a menudo se pierde en las brumas de la adultez.
Prepárese para desafiar su comprensión fundamental de cómo transcurre su vida. El objetivo final de estas enseñanzas no es simplemente añadir más años a su vida, sino añadir una profundidad y una amplitud infinitas a cada uno de sus segundos. Es el momento de dejar de correr contra el reloj y empezar a expandir el lienzo interno donde se pinta su existencia. Capítulo 1. La ilusión de la velocidad y el presente comprimido. Para dominar el arte de la cronosinestesia, primero debemos realizar un diagnóstico honesto de por qué el tiempo se siente tan comprimido en nuestra experiencia habitual. Existe una observación casi universal entre los adultos: la sensación de que el tiempo se acelera inexorablemente a medida que envejecemos. Los veranos de la infancia se recuerdan como periodos vastos y casi eternos, llenos de descubrimientos, juegos y una luz que parecía no apagarse nunca. Por el contrario, los años en la vida adulta se perciben como una sucesión rápida de eneros y diciembres, donde el espacio entre los cumpleaños parece acortarse cada vez más. Esta no es una falla en los relojes de pared o en los dispositivos digitales, que continúan marcando el paso de los segundos con una precisión monótona y matemática. Se trata de un cambio fundamental en la manera en que el sistema nervioso procesa, almacena y evalúa la duración de lo vivido. La neurociencia cognitiva ha proporcionado explicaciones fascinantes para este fenómeno de aceleración. Nuestro cerebro es, en su esencia evolutiva, una máquina de predicción diseñada para la eficiencia y la conservación de energía. Cuando somos niños, el mundo es un escenario completamente nuevo, un vasto territorio lleno de información novedosa que debe ser procesada, categorizada y comprendida para garantizar nuestra supervivencia y aprendizaje. Aprender a caminar, entender el lenguaje, descubrir la textura de la hierba o la complejidad de una relación social requiere una inversión masiva de recursos cognitivos. El cerebro del niño está en un estado de alerta máxima, absorbiendo cada detalle sensorial con una resolución altísima y creando nuevas conexiones neuronales a una velocidad asombrosa. Esta enorme densidad de información nueva hace que la percepción subjetiva del tiempo se estire. Cuando un niño mira hacia atrás al final de un día lleno de descubrimientos, el cerebro encuentra tantos recuerdos detallados y significativos que la conclusión lógica interna es que ha pasado una enorme cantidad de tiempo. Sin embargo, a medida que avanzamos en la adultez, nuestras vidas tienden a estabilizarse en patrones de conducta altamente predecibles y rutinas bien establecidas. El cerebro, siempre buscando el ahorro de energía, comienza a automatizar gran parte de nuestra existencia. Ya no necesitamos prestar una atención consciente y detallada a cómo conducimos hacia el trabajo, cómo preparamos el café de la mañana, cómo respondemos a los saludos habituales o cómo realizamos las tareas repetitivas de nuestra profesión. Estas acciones se delegan a sistemas de procesamiento automático en los ganglios basales, liberando a la consciencia de la carga de supervisar cada micromovimiento. Si bien esta automatización es una ventaja evolutiva que nos permite realizar tareas complejas mientras pensamos en otras cosas, tiene un costo existencial oculto: la compresión del tiempo percibido. Cuando el cerebro se encuentra con situaciones familiares, repetitivas y predecibles, simplemente deja de registrar los detalles. No necesita crear nuevos archivos de memoria densos para eventos que ya ha procesado 1000 veces antes. El resultado es que se generan muy pocos marcadores de memoria significativos durante el transcurso de un día rutinario. Al final de una semana, un mes o un año donde cada día ha sido un eco del anterior, la memoria no encuentra hitos distintivos para anclar la percepción de la duración. Al no haber contenido nuevo, el cerebro colapsa esos periodos en su recuerdo, dándonos la inquietante sensación de que el tiempo simplemente ha desaparecido. Es la paradoja de la eficiencia. Cuanto más automatizamos nuestra vida para que sea más fácil de gestionar, más delgada y fugaz se vuelve la experiencia de haberla vivido. A este fenómeno biológico se suma, en la actualidad, la fragmentación crónica de la atención provocada por el entorno digital. Vivimos en un estado de distracción constante, saltando de un estímulo a otro sin permitir que ninguna experiencia eche raíces profundas en nuestra consciencia. Esta atención superficial impide la formación de recuerdos sensoriales ricos que son los que dan peso y sustancia al paso del tiempo. Vivimos en una serie de micromomentos inconexos en lugar de un flujo continuo de presencia profunda. El resultado es una existencia que se siente como un borrón, una carrera hacia adelante donde los eventos suceden sin que estemos verdaderamente allí para presenciarlos. Comprender que la rutina y la distracción son las herramientas que comprimen nuestro tiempo es el primer paso crítico para comenzar a revertir el proceso. La cronosinestesia comienza precisamente donde termina el piloto automático,
invitándonos a reintroducir la densidad de la consciencia en el vacío de la rutina. Capítulo 2. La neurobiología del reloj interno. Para intervenir con éxito en nuestra percepción del tiempo, es esencial comprender la arquitectura biológica que nos permite sentirlo. A menudo hablamos del reloj biológico como si fuera un único dispositivo ubicado en el centro de nuestra cabeza, pero la realidad científica es mucho más compleja y fascinante. No existe un único metrónomo central en el cerebro humano que dicte el ritmo de nuestra existencia. En su lugar, la percepción del tiempo es el resultado de una sinfonía perfectamente coordinada de diversas redes neuronales distribuidas en múltiples regiones cerebrales. Cada una de estas áreas contribuye con una faceta distinta a nuestra sensación de duración, orden secuencial y ritmo. Comprender este sistema nos permite ver la percepción temporal no como un sentido pasivo, como la vista o el oído, sino como una construcción cognitiva activa de alta jerarquía que podemos aprender a modular. Una de las áreas primordiales en este proceso es el cerebelo. Tradicionalmente conocido por su papel en la coordinación motora y el equilibrio, el cerebelo es también un cronometrador de precisión para intervalos extremadamente cortos, del orden de milisegundos. Es el responsable de que podamos sincronizar nuestros movimientos, captar el ritmo de una canción o anticipar el momento exacto en que debemos reaccionar ante un estímulo físico. Sin esta capacidad de cronometría fina, nuestra interacción con el mundo físico sería caótica y torpe. Junto al cerebelo, los ganglios basales desempeñan un papel fundamental en la estimación de intervalos de tiempo más largos, como segundos y minutos. Estas estructuras están profundamente ligadas a los sistemas de recompensa y motivación. Por esta razón, cuando estamos esperando algo con gran deseo o cuando estamos sumergidos en una tarea que nos apasiona, los ganglios basales modulan nuestra percepción, haciendo que el tiempo parezca fluir de manera distinta según nuestro estado interno de motivación y dopamina. Por otro lado, la corteza prefrontal es la sede de la experiencia consciente y reflexiva del tiempo. Es aquí donde integramos la información sensorial del presente con la memoria del pasado y las proyecciones hacia el futuro. La corteza prefrontal nos permite realizar lo que los psicólogos llaman viaje mental en el tiempo, dándonos la capacidad de evaluar cuánto tiempo ha pasado desde un evento o cuánto falta para otro. Esta región es crucial para la cronosinestesia, ya que es la que nos permite tomar la decisión consciente de prestar atención y dilatar el momento presente. Otra pieza clave es la corteza insular, que actúa como un puente entre el cuerpo y la mente. La ínsula procesa las señales interoceptivas, como los latidos del corazón, la respiración y las sensaciones viscerales. Investigaciones recientes sugieren que nuestra percepción de la duración del tiempo está íntimamente ligada a estos ritmos corporales internos. Cuando nuestro cuerpo se acelera por el estrés o la emoción, nuestro reloj interno cambia su tasa de muestreo, alterando nuestra experiencia del mundo exterior. La neuroquímica es el combustible que regula la velocidad de estos relojes internos. La dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer y la novedad, tiene un impacto directo y dramático. Cuando los niveles de dopamina son altos, nuestro reloj interno tiende a correr más rápido que el tiempo del reloj de pared. Esto genera la ilusión de que el mundo exterior se mueve en cámara lenta, permitiéndonos procesar más información por segundo. Es lo que sucede en momentos de gran inspiración creativa o en situaciones de emergencia. Por el contrario, cuando los niveles de dopamina son bajos, como en estados de aburrimiento profundo o apatía, el reloj interno se ralentiza, haciendo que el tiempo exterior parezca pesado, denso y arrastrado, aunque paradójicamente no se generen recuerdos duraderos de esos momentos. Finalmente, es importante entender que el cerebro nunca percibe el tiempo en tiempo real absoluto. Existe un retraso necesario para que el sistema nervioso procese y unifique las señales visuales, auditivas y táctiles en una experiencia coherente. El cerebro constantemente edita y sincroniza la realidad para que tenga sentido para nosotros. Este proceso de edición crea lo que llamamos el ahora, que en términos biológicos no es un punto infinitesimal, sino una ventana de integración que dura entre 2 y 3 segundos. Todo lo que ocurre dentro de esa pequeña ventana es procesado por el cerebro como si estuviera sucediendo simultáneamente en el presente. La cronosinestesia aprovecha esta flexibilidad biológica. Si entendemos que el ahora es una construcción elástica y no una limitación rígida, podemos comenzar a utilizar técnicas para ensanchar esa ventana de integración, permitiendo que quepa mucha más vida, detalle y consciencia dentro de lo que llamamos el momento presente. Capítulo 3. Cronosinestesia, definiendo el arte de estirar el tiempo.
Habiendo comprendido que el tiempo percibido es una construcción mental maleable y que está profundamente influenciado por nuestra biología, nuestra atención y nuestra memoria, llegamos al núcleo de nuestra exploración, la definición y el propósito de la cronosinestesia. Este concepto nace de la necesidad de nombrar una habilidad que, aunque está presente en el potencial de todo ser humano, rara vez se cultiva de forma sistemática en nuestra sociedad. La cronosinestesia no debe confundirse con la sinestesia clínica tradicional, donde los sentidos se cruzan de manera involuntaria. Más bien, se trata de una forma de metapercepción voluntaria. Es la capacidad de observar, intervenir y alterar deliberadamente el proceso mediante el cual nuestra mente otorga duración y peso a la experiencia. La premisa fundamental de la cronosinestesia es que la calidad de nuestra vida no depende de la cantidad de años que sumemos en el calendario, sino de la densidad y la expansión de nuestra presencia en cada uno de esos años. Es una disciplina que busca transformar nuestra relación con el flujo temporal, pasando de ser víctimas pasivas de un tiempo que se nos escapa a convertirnos en arquitectos conscientes de nuestra duración interna. En esencia, la cronosinestesia es el arte de inundar el sistema cognitivo con una riqueza tal de detalles sensoriales, emocionales y reflexivos sobre el presente, que obligamos al cerebro a estirar la percepción de ese momento para poder procesar toda esa información adicional. No estamos hablando de una lucha inútil contra el reloj físico. El tiempo del reloj es una convención necesaria para la organización social y la navegación en el mundo material. Sin embargo, el tiempo psicológico es el territorio donde realmente vivimos. La cronosinestesia nos enseña que podemos vivir una vida de 100 años en el espacio de 50 si aprendemos a ensanchar nuestra capacidad de estar presentes. Imagine la diferencia de percepción entre dos personas que caminan por el mismo sendero en un bosque. La primera camina con la mente fija en su próximo destino, preocupada por sus problemas y sin notar su entorno. Para ella, el camino es solo una transición aburrida y rápida que pronto olvidará. La segunda persona practica la cronosinestesia, nota el cambio sutil en la temperatura del aire al entrar en la sombra, observa el patrón complejo de las vetas en la corteza de un árbol, escucha el crujido específico de las hojas bajo sus pies y siente la expansión de sus propios pulmones con cada aliento. Para esta segunda persona, el mismo trayecto de 10 minutos se convierte en una experiencia vasta, profunda y rica que se siente significativamente más larga y nutritiva. El desarrollo de esta habilidad tiene implicaciones profundas para la salud mental y el crecimiento espiritual. En un estado de expansión cronosinestésica, la ansiedad pierde su combustible. La ansiedad es, por definición, una mente que ha huido hacia un futuro incierto y catastrófico. Al anclar y expandir el presente, la mente ya no tiene espacio para proyectar miedos inexistentes. Del mismo modo, la impaciencia se disuelve. La impaciencia es el deseo de que el momento actual termine para llegar al siguiente. Pero cuando el momento actual se vuelve intrínsecamente rico y fascinante debido a nuestra atención expandida, el deseo de escapar de él desaparece. Nos sentimos, quizás por primera vez, verdaderamente cómodos en el ahora, sin importar las circunstancias externas. La cronosinestesia no es un estado místico reservado para unos pocos elegidos, ni requiere de condiciones especiales. Es una función de la voluntad y la atención que se puede invocar en cualquier momento de la vida cotidiana. Puede practicarse mientras se lava la vajilla, mientras se espera en un semáforo o durante una reunión de trabajo. Es la decisión consciente de dejar de tratar el presente como un medio para un fin y empezar a tratarlo como el fin en sí mismo. A través de este audiolibro, aprenderemos que esta expansión no solo es posible, sino que es nuestra herencia natural como seres conscientes. Se trata de reclamar la soberanía sobre nuestra experiencia del tiempo, aprendiendo a habitar cada segundo con tal intensidad que la vida deje de ser un suspiro fugaz para convertirse en una sinfonía rica, detallada y eterna. Capítulo 4. La resolución temporal y la densidad de la experiencia. Para dominar la técnica de la cronosinestesia, debemos profundizar en dos conceptos que son los pilares de la percepción temporal: la resolución temporal y la densidad de la experiencia. Estos términos nos permiten cuantificar y entender por qué algunos momentos parecen eternos y otros se desvanecen instantáneamente. Si imaginamos nuestra percepción como una cámara de cine, la resolución temporal sería la cantidad de fotogramas que somos capaces de capturar por segundo. Una baja resolución temporal significa que nuestra mente solo toma unas pocas instantáneas de la realidad cada cierto tiempo, lo que resulta en una experiencia borrosa y acelerada.
Una alta resolución temporal, por el contrario, implica una mente capaz de registrar una cantidad inmensa de microdetalles en el mismo lapso, lo que genera la sensación de que el tiempo se ralentiza para acomodar toda esa información. La densidad de la experiencia es el contenido que llena esos fotogramas. Se refiere a la cantidad total de procesamiento cognitivo, sensorial y emocional que ocurre en una unidad de tiempo dada. Existe una regla fundamental en la psicología del tiempo. A mayor densidad de información procesada, mayor es la duración percibida. Este principio explica por qué las situaciones de peligro extremo parecen ocurrir en cámara lenta. En esos instantes, el cerebro activa un modo de procesamiento de alta intensidad. La amígdala dispara alertas, los sentidos se agudizan al máximo y el cerebro registra cada detalle para asegurar la supervivencia. Debido a que se procesa una cantidad masiva de datos en pocos segundos, al recordar el evento, el cerebro concluye que debió haber pasado mucho tiempo. La cronosinestesia busca replicar este aumento de la densidad de manera voluntaria y pacífica, sin necesidad de una crisis externa. El desafío para el adulto moderno es que vivimos en un estado de baja resolución temporal crónica. La rutina diaria nos induce a un sueño de la consciencia donde dejamos de ver lo que nos rodea. El cerebro, buscando la eficiencia, reduce su tasa de muestreo al mínimo necesario. Si usted ha recorrido el mismo camino al trabajo durante años, es probable que su cerebro solo tome un par de fotos mentales del trayecto, la salida de casa y la llegada a la oficina. Todo lo que sucede en el medio se borra, se comprime y desaparece. Para revertir esto, debemos aprender a aumentar deliberadamente nuestra tasa de muestreo de la realidad. Esto requiere un esfuerzo consciente de la voluntad para elevar el nivel de atención por encima del umbral de la rutina. Aumentar la densidad de la experiencia significa aprender a percibir múltiples capas de la realidad simultáneamente. No se trata solo de ver un objeto, sino de percibir al mismo tiempo su color, su textura, la forma en que la luz lo golpea, el espacio que ocupa, la sensación térmica que emana de él y nuestra propia reacción interna ante su presencia. Cuando aprendemos a saturar nuestra consciencia con estos datos, estamos incrementando la resolución temporal. Estamos obligando a nuestro reloj interno a correr más rápido para poder procesar la avalancha de detalles que estamos introduciendo voluntariamente. El resultado es que el presente comienza a sentirse más espacioso, más ancho y, sobre todo, más real. Este aumento de la densidad no es una carga, aunque al principio pueda requerir un gasto de energía mental. Con la práctica, el cerebro desarrolla nuevas vías neuronales que facilitan este estado de presencia elevada. Empezamos a descubrir que lo que antes considerábamos momentos vacíos o aburridos son en realidad depósitos inagotables de información y belleza. La resolución temporal alta nos permite encontrar la fascinación en lo ordinario. Nos damos cuenta de que no necesitamos grandes eventos externos para que la vida sea significativa. Lo que necesitamos es la capacidad de procesar lo que ya tenemos con una profundidad mayor. La densidad de la experiencia es la moneda con la que compramos más tiempo de vida percibido. En los capítulos siguientes, exploraremos las técnicas exactas para elevar esta resolución y transformar nuestra experiencia diaria. Capítulo 5. Técnica 1. La lente atencional y la inmersión sensorial. La primera y más fundamental herramienta en el arsenal de la cronosinestesia es lo que definiremos como la lente atencional. Esta técnica parte de una premisa psicológica ineludible. La atención es la moneda con la que pagamos nuestra experiencia del tiempo. Donde depositamos nuestra atención completa, el tiempo subjetivo se dilata. Donde la atención falta, el tiempo se contrae hasta desaparecer. La lente atencional consiste en un cambio deliberado y consciente del foco de nuestra mente, desplazándolo desde el pensamiento abstracto y discursivo hacia la entrada sensorial directa e inmediata. Es, en esencia, una forma de hiperpresencia diseñada para romper la inercia del tiempo acelerado mediante la saturación consciente de los sentidos. La mayoría de los seres humanos transitan el mundo con sus sentidos funcionando en un nivel de ahorro de energía biológica. Se ve lo suficiente para no chocar con los objetos, se oye lo suficiente para entender un mensaje y se siente lo justo para evitar el peligro. Sin embargo, rara vez se está verdaderamente inmerso en la textura cruda de la realidad sensorial. La técnica de la lente atencional exige seleccionar un solo canal sensorial y amplificarlo de manera artificial y consciente hasta alcanzar su máxima resolución posible. Al hacer esto, se obliga al cerebro a dedicar una cantidad masiva de recursos de procesamiento a un solo momento, lo que produce una expansión inmediata de la duración percibida.
Es como pasar de observar una fotografía borrosa a estudiar una imagen bajo un microscopio de alta potencia. La cantidad de información nueva expande el espacio mental que ocupa ese segundo. Tomemos como ejemplo el sentido de la vista. En lugar de simplemente observar el entorno de manera general y utilitaria, la lente atencional invita a elegir un objeto cotidiano y desglosarlo en sus componentes más mínimos. Si se observa una simple hoja en un árbol, el ejercicio no consiste en identificarla conceptualmente como una hoja y seguir adelante. El ejercicio consiste en notar el tono exacto de verde en sus bordes comparado con el centro, la red fractal de sus venas, la forma en que la luz se filtra a través de su superficie creando transparencias y sombras sutiles, y el leve movimiento rítmico que le imprime el viento. Al forzar a la mente a registrar estos detalles que normalmente son filtrados por el piloto automático, se está aumentando la densidad de información por segundo. El cerebro, ante tal avalancha de datos nuevos y específicos, interpreta que ha pasado mucho más tiempo del que marca el cronómetro físico. Este mismo principio de inmersión debe aplicarse al oído. En la vida diaria, el sonido suele ser solo ruido de fondo o señales de comunicación. Para expandir el presente, se debe aprender a escuchar las capas del paisaje sonoro. Se puede practicar aislando un sonido específico, como el zumbido de un aparato eléctrico, y notar sus variaciones de frecuencia, o intentar percibir el espacio de silencio absoluto que existe entre los sonidos de la calle. Esta inmersión auditiva requiere que se deje de etiquetar los sonidos como molestos o agradables y que simplemente se registren como vibraciones puras. La complejidad de esta tarea auditiva estira la percepción interna, creando un refugio de presencia en medio del caos del mundo exterior. Cada capa de sonido identificada añade un nuevo hilo a la urdimbre del tiempo, haciéndolo más denso y, por lo tanto, más largo. El tacto y la interocepción son, quizás, las anclas más poderosas de la cronosinestesia porque vinculan a la persona directamente con el ahora físico del cuerpo. La lente atencional aplicada al cuerpo implica sentir el peso exacto de los pies contra el suelo, la temperatura del aire en las áreas de piel descubierta o el flujo sutil del aliento en las fosas nasales. Cuando una persona se sumerge profundamente en una sensación física, el tiempo psicológico se detiene casi por completo. No hay espacio para la rumiación sobre el pasado ni para la ansiedad por el futuro cuando la totalidad de la consciencia está ocupada procesando la presión, la temperatura y el ritmo del cuerpo en el presente. El cuerpo no vive en el pasado ni en el futuro, vive en un presente continuo, y al alinearnos con él, participamos de su naturaleza atemporal. La práctica de la lente atencional no debe limitarse a momentos de meditación formal. Su verdadero poder reside en su aplicación durante las tareas más mundanas. Lavar los platos, caminar hacia el coche o esperar en una fila se convierten en oportunidades de expansión temporal. Si durante estas actividades se decide observar la refracción de la luz en una gota de agua o la sensación del viento en el rostro con una curiosidad científica y devota, la vacuidad del tiempo de espera se transforma en una experiencia rica y llena de contenido. Con el tiempo, esta técnica entrena al sistema nervioso para mantener una resolución temporal alta por defecto, permitiendo que la persona habite una realidad donde cada segundo es una puerta abierta hacia una profundidad que antes permanecía oculta. Capítulo 6. El papel de la novedad en la expansión temporal. Para comprender por qué la percepción del tiempo cambia tan drásticamente a lo largo de la existencia, es imperativo analizar el papel fundamental que juega la novedad en la configuración de la memoria y la duración. Existe un fenómeno bien documentado en la psicología cognitiva que demuestra que, ante un estímulo nuevo o inesperado, el cerebro humano tiende a percibir que ese estímulo dura significativamente más tiempo que los estímulos familiares que lo rodean. La novedad actúa como un potente catalizador que agudiza la atención y acelera el ritmo de grabación de la memoria episódica. Por el contrario, la repetición y la rutina actúan como poderosos anestésicos de la percepción temporal, comprimiendo meses e incluso años en recuerdos breves, borrosos y carentes de sustancia. La razón biológica de esta disparidad es clara: lo nuevo requiere aprendizaje y el aprendizaje requiere una inversión masiva de recursos atencionales. Cuando el cerebro se enfrenta a una situación desconocida, no puede confiar en sus mapas predictivos preestablecidos, por lo que debe construir una nueva representación de la realidad en tiempo real. Esto genera una alta densidad de marcadores de memoria. Es la razón por la cual los veranos de la infancia se recuerdan como periodos vastos e inacabables. Para un niño, casi todo es nuevo, y cada día está lleno de primeras veces que exigen una atención total. En cambio, para un adulto atrapado en una rutina predecible, el cerebro deja de prestar atención a lo que ya conoce perfectamente,
desactivando los sistemas de grabación detallada para ahorrar energía. La cronosinestesia enseña que no es necesario estar constantemente viajando a lugares exóticos o cambiando de vida de forma radical para aprovechar el poder expansivo de la novedad. El secreto para dilatar el presente radica en la capacidad de encontrar la novedad dentro de lo que parece familiar. Esto se logra a través del cultivo deliberado de la mente de principiante, una actitud de curiosidad intencional donde se decide mirar lo cotidiano como si fuera la primera vez que se encuentra. Es una desautomatización de la mirada y del pensamiento. Al abordar una tarea rutinaria con la intención de descubrir un detalle que nunca antes se había notado, se está inyectando novedad artificial en la rutina y, por lo tanto, estirando la percepción de ese tiempo. Existen dos vías principales para aplicar este principio. La primera consiste en realizar cambios externos menores pero constantes en el entorno y las costumbres. Alterar la ruta habitual hacia el trabajo, usar la mano no dominante para realizar tareas sencillas, cambiar el orden de la rutina matutina o exponerse a tipos de música o lectura que antes se ignoraban son formas de obligar al cerebro a salir de su letargo predictivo. Estos pequeños choques de novedad rompen la linealidad del tiempo automatizado y crean hitos de memoria que dan cuerpo y duración al día. El cerebro se ve forzado a procesar el cambio, y en ese acto de procesamiento, el tiempo se ensancha necesariamente. La segunda vía es el cambio de perspectiva interna, que es aún más profundo. Consiste en reconocer que, en realidad, nada en el universo es verdaderamente igual a como fue ayer. La luz que entra por la ventana nunca es idéntica, las células del cuerpo se han renovado, los pensamientos y emociones de las personas que nos rodean han evolucionado sutilmente. La rutina es, en gran medida, una ilusión creada por una mente que prefiere etiquetar la realidad para no tener que esforzarse en verla. Al desafiar estas etiquetas conceptuales y buscar activamente la diferencia en lo que parece idéntico, se activan los mismos mecanismos neuronales que se encienden durante una gran aventura. La novedad se convierte así en una cualidad de la consciencia del observador y no solo en una circunstancia externa. Cultivar esta curiosidad perpetua permite que la vida deje de ser una carrera hacia el futuro y se convierta en una exploración constante del presente. Al entrenar al cerebro para que busque lo nuevo en cada rincón de la existencia, se detiene el proceso de compresión temporal asociado al envejecimiento. La persona que practica esta forma de atención descubre que el mundo es infinitamente complejo y que un solo día contiene suficiente información para llenar una eternidad de observación. La novedad, por tanto, no es algo que se deba buscar en el exterior de forma desesperada, sino una lente a través de la cual se puede filtrar cada momento, permitiendo que la vida recupere la amplitud y el brillo que tenía en los años de la infancia. Capítulo 7. Técnica 2. El mapa narrativo y la estructuración mental. Para profundizar en el dominio de la cronosinestesia, es necesario comprender que la mente humana no solo experimenta el tiempo de forma sensorial, sino que lo procesa y le da sentido a través de estructuras narrativas. Los seres humanos son, por naturaleza, narradores de sus propias vidas. La identidad y la comprensión del mundo se construyen a partir de relatos internos que organizan los sucesos en una secuencia lógica. La forma en que se estructuran estos relatos tiene un impacto determinante en la percepción de la duración. Aquí es donde se introduce la técnica del mapa narrativo, una herramienta de organización mental diseñada para evitar que el flujo de la vida se convierta en una masa indiferenciada y borrosa que el cerebro tiende a comprimir y olvidar. Cuando una persona lee un libro que carece de capítulos, párrafos o signos de puntuación, la experiencia se vuelve monótona y confusa. Es fácil perderse en el texto y difícil recordar lo leído. Lo mismo sucede con el tiempo vivido. Si se percibe el día como un bloque sólido de horas de trabajo o de responsabilidades, el cerebro colapsará esa experiencia en un solo recuerdo breve y sin detalles. El mapa narrativo enseña a segmentar deliberadamente el tiempo, creando capítulos mentales claros para las actividades diarias. Al dividir una jornada en escenas con un inicio, un desarrollo y un final definidos, se proporcionan al cerebro múltiples puntos de anclaje. Cuantos más marcadores distintivos existan en un periodo dado, más largo y significativo parecerá ese periodo en la percepción retrospectiva. Esta técnica requiere convertirse en el director consciente de la propia película diaria. Antes de comenzar cualquier actividad, por sencilla que sea, se debe nombrar y definir su espacio mental. Por ejemplo, en lugar de simplemente entrar en la jornada laboral y dejarse arrastrar por las demandas externas, se puede estructurar la mañana en capítulos específicos. El capítulo de la planificación estratégica, el capítulo de la interacción con el equipo y el capítulo de la ejecución enfocada.
Al otorgar un nombre y una intención a cada segmento, se obliga a la consciencia a registrar la transición. El cerebro deja de percibir un flujo de tiempo amorfo y comienza a ver una sucesión de eventos con propósito. Esta segmentación interrumpe el piloto automático y aumenta drásticamente la resolución con la que se graba la existencia. Además de la segmentación, el mapa narrativo se nutre de la descripción interna detallada. Mientras se realiza una tarea, se puede practicar una suerte de narración silenciosa que resalte los aspectos únicos de la experiencia. No se trata de un diálogo interno ansioso o crítico, sino de una observación estructurada y serena. Si se está realizando una labor manual, se puede narrar internamente el proceso. Ahora se observa la precisión del movimiento, se nota la resistencia del material, se reconoce el avance hacia la meta. Esta práctica no solo ancla a la persona en el presente, sino que dota a la acción de una estructura lógica que facilita su almacenamiento como una experiencia rica y densa. Se está, literalmente, dándole más cuerpo y peso al tiempo a través del uso consciente del lenguaje y la estructura mental. Un componente esencial de esta técnica es la recapitulación o el repaso consciente al finalizar un ciclo de tiempo, ya sea una hora, una tarde o el día completo. Este ejercicio consiste en revisar mentalmente el mapa que se ha ido trazando, recordando los diferentes capítulos y los detalles sensoriales capturados en cada uno. Al hacer esto, se están consolidando los marcadores de memoria y se está reafirmando la duración de lo vivido. Una persona que realiza este ejercicio descubrirá con asombro cómo un día que antes habría pasado desapercibido, ahora se despliega como una jornada vasta y llena de contenido. El tiempo deja de sentirse como algo que sucede de forma accidental y empieza a sentirse como algo que se construye y se posee. El mapa narrativo transforma la relación con el pasado reciente y con el presente en curso. Al dejar de ser víctimas de un tiempo que simplemente pasa, se asume el papel de autores de una historia rica en matices. Esta estructuración mental no solo expande la percepción de la duración, sino que también mejora la claridad mental y reduce el estrés, ya que la mente deja de sentirse abrumada por una masa informe de tareas y empieza a navegar por un paisaje bien señalizado. La vida, vista a través del mapa narrativo, recupera su importancia y su amplitud, permitiendo que cada día sea recordado no como un punto fugaz en el calendario, sino como un capítulo denso y valioso de una obra mayor. Capítulo 8. La pausa liminal, valorando las transiciones. En la arquitectura de una gran sinfonía, los silencios que separan los movimientos son tan esenciales como las notas que componen la melodía. Es el vacío, la pausa y el espacio de transición lo que permite que la música respire, que el ritmo se asiente y que el oyente procese la belleza de lo que acaba de escuchar. Sin embargo, en la dinámica acelerada de la sociedad contemporánea, se ha tendido a eliminar casi por completo estos silencios existenciales. La vida moderna se ha convertido en una sucesión ininterrumpida de actividades, un salto constante de una tarea a la siguiente, de una pantalla a otra, sin concederse ni un segundo de transición real. Esta ausencia de espacio entre los eventos es uno de los factores que más contribuyen a la compresión del tiempo y al agotamiento profundo de la mente. La técnica de la pausa liminal busca reintroducir estos espacios sagrados en la estructura de la vida cotidiana. La palabra liminal proviene del término latino limen, que significa umbral o puerta. Los espacios liminales son aquellos momentos de transición donde una persona ya no está en lo que ha terminado, pero aún no ha entrado plenamente en lo que comienza. Son los pasillos invisibles de nuestra existencia diaria. Normalmente, se cruzan estos umbrales con una prisa ciega, con la mente ya proyectada hacia el próximo compromiso. La cronosinestesia invita a detenerse precisamente en el umbral, a habitar el pasillo y a reconocer la importancia de la transición para expandir la percepción temporal y recuperar el equilibrio interno. La práctica de la pausa liminal consiste en introducir micropausas conscientes de corta duración entre actividades distintas. Por ejemplo, al concluir una reunión o terminar de leer un documento, en lugar de buscar inmediatamente la siguiente distracción digital o física, la persona se detiene. Durante 1 minuto o 2, se queda en silencio, respira profundamente y siente cómo el cuerpo se asienta en el espacio actual. Se reconoce conscientemente que la actividad anterior ha finalizado y se permite que el residuo emocional o mental de esa tarea se disuelva antes de orientar la atención hacia lo nuevo. Estos breves momentos actúan como cortafuegos psicológicos que evitan que el estrés y la inercia de una actividad se propaguen a la siguiente, permitiendo que el cerebro reinicie su reloj interno. Estas pausas son especialmente valiosas en las transiciones físicas del día a día. El momento de bajarse del coche para entrar en el hogar,
el espacio de tiempo entre apagar la computadora y sentarse a cenar, o el instante de quietud antes de levantarse de la cama. Son oportunidades para la expansión del tiempo. Al habitar el umbral de manera consciente, se envía una señal poderosa al sistema nervioso indicando que no hay una urgencia real y que el momento presente es valioso por sí mismo, incluso cuando no se está produciendo nada. En ese espacio de no hacer, el tiempo se estira de forma natural. Unos pocos segundos de silencio absoluto en un umbral pueden sentirse más largos y restauradores que muchos minutos de actividad distraída. Al integrar las pausas liminales, se transforma radicalmente la textura del día. La jornada deja de ser una pendiente resbaladiza por la que se cae hasta el agotamiento nocturno, para convertirse en una serie de eventos claros y definidos, separados por oasis de calma y claridad. Esta práctica no solo hace que el tiempo se sienta más espacioso y manejable, sino que también mejora la calidad de la atención en cada tarea subsiguiente. Al haber limpiado la pizarra mental en la transición, se puede abordar la nueva actividad con una presencia renovada y una energía fresca. Se deja de arrastrar el pasado inmediato hacia el presente, permitiendo que cada nuevo capítulo comience desde un lugar de libertad y elección. Valorar los silencios y los umbrales de la vida es, en última instancia, un acto de respeto hacia la propia existencia. Es permitir que cada experiencia tenga su propio espacio para respirar y ser integrada. La pausa liminal es el secreto para dejar de correr a través de la vida y empezar, finalmente, a caminarla con consciencia. Al aprender a habitar los espacios intermedios, se descubre que el tiempo no es un enemigo que nos persigue, sino un lienzo flexible que podemos expandir a través de la simple y poderosa decisión de detenernos. El ahora expandido se encuentra precisamente en esos momentos de quietud que antes se ignoraban, revelando una dimensión de paz y duración que siempre ha estado disponible para quien se atreve a pausar. Capítulo 9. Cronosinestesia emocional. Sentir más para vivir más. Hasta este punto de nuestro recorrido, hemos centrado gran parte de nuestra atención en los procesos cognitivos y sensoriales, pero es imposible hablar de la percepción del tiempo sin abordar el motor más potente de nuestra experiencia interna, las emociones. La emoción es el tinte que colorea cada segundo de nuestra existencia y, a su vez, es el modulador más drástico de nuestro reloj biológico. Todos hemos experimentado la elasticidad emocional del tiempo de manera intuitiva. Sabemos que los momentos de terror o de gran angustia parecen congelarse en una eternidad insoportable, mientras que las horas de alegría compartida o de amor profundo parecen desvanecerse en un suspiro. Sin embargo, la cronosinestesia emocional no se trata simplemente de observar estos cambios extremos, sino de aprender a utilizar la consciencia afectiva para enriquecer la textura de lo cotidiano, evitando que los días transcurran en una neutralidad que el cerebro termina por considerar inexistente. En la sociedad contemporánea, existe una tendencia generalizada hacia la anestesia emocional. Debido al ritmo frenético y a la sobreexposición a estímulos, muchas personas desarrollan una especie de escala de grises afectiva como mecanismo de defensa. Sentimos de manera superficial para no ser abrumados, procesamos los eventos con una funcionalidad fría y relegamos nuestras respuestas emocionales al plano del inconsciente. El problema de esta desconexión es que una vida vivida sin profundidad emocional es una vida que el cerebro comprime de forma implacable. Si no hay una respuesta afectiva significativa asociada a un momento, el hipocampo no recibe la señal de que ese evento merece un archivo de memoria detallado. Una vida emocionalmente plana se percibe, al final del camino, como una vida trágicamente corta. La práctica de la cronosinestesia emocional nos invita a realizar un movimiento radicalmente opuesto. Nos pide que nos permitamos sentir con una resolución mucho más alta. Esto comienza con la observación de la manifestación física de la emoción en el presente. Cada emoción, por sutil que sea, tiene una firma biológica en el cuerpo. Una ligera punzada de melancolía al ver el atardecer, un brote de gratitud al recibir un gesto amable o incluso una pequeña chispa de irritación al enfrentar un obstáculo. En lugar de ignorar estas señales para seguir con la tarea siguiente, el practicante de cronosinestesia se detiene y aplica la lente de la consciencia sobre esa sensación física. Se pregunta dónde reside esa emoción exactamente, si es un calor en el plexo solar, una expansión en el pecho o una sutil tensión en los hombros. Al dedicar tiempo a investigar la textura de la emoción mientras está ocurriendo, estamos añadiendo capas de complejidad y densidad a nuestra experiencia presente. Estamos obligando al cerebro a prestar atención a un proceso interno rico, lo que expande automáticamente la duración percibida de ese momento.
Este enfoque nos permite descubrir el concepto de saboreo emocional. Saborear no es solo disfrutar de lo bueno, sino profundizar en la cualidad de cualquier estado presente. Cuando experimentamos un momento de paz, la cronosinestesia nos sugiere que no solo reconozcamos esa paz, sino que nos sumerjamos en ella, explorando sus límites y su resonancia interna. Al quedarnos en la emoción un poco más de lo habitual, estamos estirando el tiempo subjetivo. Estamos transformando un destello emocional fugaz en una experiencia habitable y espaciosa. Esto es especialmente transformador cuando se aplica a emociones que solemos evitar, como la tristeza o la vulnerabilidad. Al no huir de ellas y permitirnos sentirlas con plena consciencia, les quitamos su poder aterrador y, a cambio, recibimos una sensación de presencia y autenticidad que hace que la vida se sienta mucho más ancha y real. Además, la cronosinestesia emocional nos ayuda a combatir la sensación de que el tiempo se acelera debido a la falta de significado. El significado es, en última instancia, una valoración emocional. Al conectar conscientemente con lo que sentimos en respuesta a nuestras acciones y relaciones, estamos dotando a nuestro tiempo de un peso existencial. Una conversación con un ser querido puede ser un intercambio rutinario de información que el cerebro borrará mañana, o puede ser una experiencia cronosinestésica profunda si nos permitimos sentir la conexión, el afecto y la gratitud que subyacen en ese encuentro. En este último caso, el recuerdo será vívido, denso y duradero, contribuyendo a la sensación de una vida bien vivida y extendida. Sentir más no es una debilidad, es la herramienta más sofisticada que poseemos para reclamar la soberanía sobre nuestro tiempo y nuestra existencia, convirtiendo cada latido en una oportunidad de expansión. Capítulo 10. Combatiendo la compresión digital y la fragmentación. En la búsqueda de la expansión del momento presente, debemos enfrentarnos al mayor depredador de la atención humana en la historia moderna: el ecosistema digital. Nunca antes la mente humana había estado expuesta a una arquitectura de distracción tan perfecta y seductora, diseñada específicamente para capturar y fragmentar nuestra consciencia en 1000 pedazos. El entorno digital, a través de las redes sociales, las notificaciones constantes y el flujo infinito de información, ha creado una forma nueva y peligrosa de compresión temporal que podríamos llamar el tiempo fantasma. Es ese fenómeno en el que una persona se sumerge en una pantalla con la intención de pasar solo unos minutos, y al levantar la vista, descubre con asombro que han pasado horas de las que apenas conserva un recuerdo sustancial. Esta compresión digital ocurre porque las interfaces tecnológicas están diseñadas para explotar los circuitos de recompensa de dopamina de nuestro cerebro, manteniéndonos en un estado de novedad superficial constante. Cada scroll, cada notificación y cada imagen nueva activa un pequeño destello de atención, pero es una atención reactiva, no voluntaria. El cerebro es bombardeado con tanta información fragmentada que no tiene el tiempo ni el espacio necesario para procesar ninguna de ellas a profundidad. Como resultado, no se crean marcadores de memoria sólidos. El tiempo pasado frente a la pantalla es tiempo que el cerebro, en su balance final, tiende a descartar o colapsar. Es por eso que después de una tarde de consumo digital compulsivo nos sentimos extrañamente vacíos y con la sensación de que el día se nos ha escapado entre los dedos sin haberlo vivido realmente. Para el practicante de cronosinestesia, la tecnología no es un enemigo que deba ser erradicado, pero sí un territorio que debe ser gobernado con una disciplina férrea. El primer paso para combatir esta fragmentación es la recuperación de la atención sostenida. La ciencia nos dice que cada vez que somos interrumpidos por una notificación, el cerebro tarda varios minutos en recuperar el nivel previo de profundidad y concentración. En una vida llena de interrupciones digitales, nunca alcanzamos la resolución temporal alta que permite expandir el presente. Vivimos permanentemente en la superficie, en una sucesión de micromomentos inconexos. Para revertir esto, es vital establecer lo que llamaremos santuarios de atención, periodos del día y espacios físicos donde la tecnología digital está estrictamente prohibida. Estos santuarios permiten que el sistema nervioso se calme y que la atención vuelva a su estado natural de apertura y profundidad. Una de las prácticas más efectivas dentro de este capítulo es la de la tarea única radical. En un mundo que glorifica la multitarea, la cronosinestesia nos propone volver al poder de hacer una sola cosa a la vez con una intensidad total. Si estamos caminando, caminamos; si estamos comiendo, comemos; si estamos escuchando a alguien, lo hacemos con cada fibra de nuestro ser. La multitarea es, en realidad, un cambio rápido de atención que agota los recursos cognitivos y fragmenta la percepción del tiempo, haciéndolo sentir rápido y caótico. Por el contrario,
Cuando nos entregamos por completo a una sola acción, el tiempo se ralentiza. La densidad de la experiencia aumenta drásticamente porque toda nuestra capacidad de procesamiento está volcada en un solo punto. La unidad de acción produce una unidad de tiempo que se siente sólida, espaciosa y manejable. Asimismo, debemos aprender a cultivar el aburrimiento digital como una forma de resistencia y expansión. En lugar de recurrir al teléfono en cada momento de espera o transición, la cronosinestesia nos invita a habitar ese vacío. Una espera en la consulta del médico o el trayecto en un transporte público son oportunidades preciosas para practicar la lente atencional y la inmersión sensorial. Al rechazar la distracción fácil de la pantalla, obligamos a nuestra mente a reconectarse con el entorno físico y con nuestra propia corriente de pensamiento. Lo que inicialmente puede sentirse como un vacío incómodo, pronto se revela como un espacio de libertad y expansión temporal. Al recuperar estos momentos que antes regalábamos a los algoritmos, estamos reclamando horas de vida real que, de otro modo, se habrían perdido en el olvido digital. La verdadera libertad en el siglo XXI es la capacidad de decidir dónde ponemos nuestra atención, y esa decisión es la base sobre la cual podemos construir una vida de momentos expandidos y significados profundos, protegidos de la erosión constante del mundo hiperconectado. Capítulo 11. La cronosinestesia y el entorno, el espacio como dilatador. Para comprender la totalidad de la experiencia temporal, no podemos ignorar el escenario donde ésta ocurre, el espacio físico. Existe una relación profunda y a menudo ignorada entre la amplitud del entorno que habitamos y la velocidad a la que nuestro reloj interno procesa la realidad. La neurociencia ambiental ha comenzado a desvelar cómo ciertos entornos tienen la capacidad intrínseca de ralentizar nuestra percepción del tiempo, mientras que otros actúan como aceleradores de la sensación de urgencia. La cronosinestesia aplicada al entorno nos enseña a utilizar los espacios, especialmente los naturales y los de gran escala, como herramientas externas para la dilatación del presente. Este fenómeno se basa en gran medida en lo que los psicólogos denominan el efecto de asombro o sobrecogimiento ante lo vasto. Cuando una persona se encuentra frente a la inmensidad del océano, la magnitud de una cordillera nevada o la profundidad de un cielo estrellado en una noche despejada, se produce un cambio cualitativo en su consciencia. El asombro es una emoción compleja que surge cuando nos enfrentamos a algo tan vasto que desafía nuestros marcos de referencia habituales. En ese estado de sobrecogimiento, el ego se empequeñece y las preocupaciones biográficas habituales pierden su peso. Al mismo tiempo, el cerebro entra en un estado de procesamiento de alta intensidad, intentando asimilar la magnitud de lo que ve. Esta saturación de la capacidad perceptiva ante lo inmenso provoca una ralentización dramática del tiempo subjetivo. Los minutos pasados contemplando un horizonte infinito se sienten significativamente más densos y extensos que los mismos minutos pasados en una habitación cerrada o en una calle congestionada. La razón de esta expansión reside en la complejidad visual y la falta de metas inmediatas. En los entornos urbanos, nuestra atención es constantemente secuestrada por señales que exigen una respuesta. Semáforos, anuncios, tráfico, rostros desconocidos. Esta atención reactiva fragmenta el tiempo. En cambio, en la naturaleza, la atención es de tipo suave o fascinación no dirigida. Los patrones fractales de las ramas de los árboles, el movimiento irregular pero rítmico de las nubes o el flujo del agua en un arroyo proporcionan una riqueza sensorial que no exige una acción inmediata. El cerebro puede relajarse en la observación pura. Esta relajación, paradójicamente, permite una grabación más rica de la experiencia. La cronosinestesia nos invita a buscar estos entornos de forma deliberada, reconociendo que el contacto con lo vasto es una medicina necesaria para contrarrestar la compresión del tiempo moderno. Incluso en ausencia de grandes paisajes naturales, podemos aplicar principios de diseño ambiental para influir en nuestro tiempo interno. La luz, por ejemplo, es uno de los reguladores más potentes de nuestro ritmo biológico. La exposición a la luz natural y los cambios en su tonalidad a lo largo del día ayudan a sincronizar nuestros relojes internos con los ciclos circadianos, evitando la sensación de desorientación temporal que produce la luz artificial constante. Asimismo, el orden y la simplicidad de nuestros espacios de vida reducen la carga cognitiva. Un entorno saturado de objetos y desorden envía señales de tareas pendientes al cerebro, lo que genera una microansiedad que acelera el tiempo. Al simplificar nuestro entorno, permitimos que la mente se asiente con más facilidad en el ahora, reduciendo las distracciones que fragmentan nuestra presencia.
La práctica de la cronosinestesia ambiental también implica aprender a caminar y habitar los espacios con una intención diferente. Se trata de pasar de ser un transeúnte que atraviesa el espacio para llegar a una meta, a ser un habitante que experimenta el espacio mientras se mueve por él. Al caminar por un parque, el practicante de cronosinestesia no solo se enfoca en el ejercicio físico, sino que permite que su mirada se pierda en la profundidad del follaje, que su piel registre las variaciones de temperatura y que sus oídos capten la distancia de los sonidos. Esta forma de habitar el espacio convierte cada trayecto en una oportunidad de expansión. El espacio deja de ser una distancia que debe ser superada y se convierte en un volumen de tiempo que puede ser explorado y ensanchado, recordándonos que el mundo es tan vasto y profundo como nuestra capacidad de prestarle atención. Capítulo 12. Hacia una vida cronosinestésica. El hábito de la hora profundo. Llegar a este punto del camino implica reconocer que la expansión del tiempo no es un evento aislado ni un truco mental de un solo uso, sino una forma de vida que requiere compromiso y práctica constante. La cronosinestesia, en su expresión más elevada, se convierte en un hábito de la hora profundo. Se trata de integrar todas las técnicas discutidas, la lente atencional, la novedad, el mapa narrativo, las pausas liminales y la conexión emocional y ambiental, en una filosofía coherente de existencia. El objetivo final no es simplemente durar más, sino vivir con una intensidad tal que la pregunta por la cantidad de tiempo pierda su relevancia ante la calidad abrumadora de la presencia. Cultivar el hábito de la hora profundo requiere una resistencia consciente frente a las presiones de una sociedad que valora la velocidad por encima de la profundidad. Vivir cronosinestésicamente significa tener la valentía de ir más lento cuando todos los demás corren. Significa elegir la calidad de una sola conversación profunda sobre la superficialidad de 10 interacciones rápidas. Es un acto de soberanía personal donde la persona decide que su tiempo interno es demasiado valioso para ser sacrificado en el altar de la productividad vacía. Con el tiempo, esta práctica altera la estructura misma del cerebro a través de la neuroplasticidad. Las áreas encargadas de la atención sostenida y la regulación emocional se fortalecen, facilitando que el estado de presencia expandida se convierta en la configuración por defecto de la consciencia. Una de las distinciones clave en esta etapa avanzada es la diferencia entre el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo del reloj, lineal, cuantitativo y devorador. Es el tiempo que medimos y que siempre parece faltarnos. El tiempo kairos, por el contrario, es el tiempo de la oportunidad, del momento justo, de la profundidad cualitativa. Es el tiempo que no se mide con segundos, sino con el peso del significado. La vida cronosinestésica es una transición del dominio del cronos al dominio del kairos. En el kairos, un solo instante de claridad o de conexión puede tener más valor y sentirse más real que una década de existencia distraída. Al aprender a habitar el kairos, nos liberamos de la tiranía de la escasez temporal. Para mantener este hábito, es útil establecer recordatorios y rituales de presencia. Puede ser algo tan simple como una alarma que suena 3 veces al día para invitarnos a realizar una pausa liminal, o la costumbre de dedicar los primeros 10 minutos de la mañana a la observación pura sin dispositivos electrónicos. Estos rituales actúan como anclas que nos devuelven al presente cada vez que la mente intenta escapar hacia sus preocupaciones habituales. Con la práctica, estos recordatorios externos se vuelven innecesarios, ya que la mente desarrolla una sensibilidad aguda hacia la compresión del tiempo. En el momento en que empezamos a sentir la prisa o la fragmentación, el sistema de alerta de la cronosinestesia se activa, permitiéndonos respirar, reenfocar nuestra atención y recuperar la amplitud del momento actual. En última instancia, la vida cronosinestésica nos prepara para enfrentar el paso de los años con una serenidad que es ajena a la mayoría de las personas. Quien ha aprendido a dilatar sus segundos y a enriquecer sus días con una densidad de experiencia real, no mira hacia atrás con el lamento de haber perdido el tiempo. El pasado deja de ser un borrón acelerado y se convierte en un jardín vasto y detallado que se puede visitar a través de la memoria. La vejez, en este contexto, no es una pérdida de tiempo, sino la acumulación de una riqueza de momentos vividos con tal profundidad que cada uno de ellos parece contener una eternidad. El hábito de la hora profundo es, por tanto, el regalo más grande que podemos hacernos a nosotros mismos, la capacidad de habitar nuestra propia vida de manera completa, antes de que el último grano de arena caiga por el reloj. Epílogo: la eternidad en un instante. Al cerrar este recorrido por la arquitectura de nuestra percepción, regresamos al punto de partida, pero con una mirada transformada. Comenzamos hablando del vértigo del tiempo moderno,
de esa sensación de urgencia que parece consumir nuestros días sin dejarnos rastro. A lo largo de estas páginas, hemos descubierto que esa aceleración no es un destino inevitable, sino una consecuencia de cómo hemos aprendido a usar nuestra mente. Hemos visto que el tiempo, en su dimensión humana y subjetiva, es una arcilla maleable que responde a la presión de nuestra atención, a la riqueza de nuestra emoción y a la estructura de nuestra consciencia. La cronosinestesia no es una huida de la realidad, sino un compromiso profundo con ella. Es el acto de negarse a pasar por la vida como un turista distraído y decidir, en cambio, ser un explorador devoto de cada segundo. La gran lección de este viaje es que la eternidad no es una cantidad infinita de tiempo que nos espera después de la muerte, sino una cualidad de la presencia que podemos acceder aquí y ahora. Está oculta en la textura de una fruta, en el silencio entre dos palabras, en la inmensidad de un cielo nocturno y en el ritmo tranquilo de nuestra propia respiración. Al aprender a dilatar el presente, estamos reclamando nuestra verdadera herencia como seres conscientes. Estamos rompiendo las cadenas de la prisa para descubrir que la vida, cuando se observa de cerca y con amor, es infinitamente más larga, más ancha y más profunda de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. El tiempo es el lienzo, pero nosotros somos los pintores. Le invito a que no deje estas enseñanzas en el plano de la teoría. La cronosinestesia solo es real cuando se practica. Empiece hoy mismo, en este preciso momento. Sienta el peso de su cuerpo, note el aire entrando en sus pulmones, observe la luz que le rodea con una curiosidad renovada. Al hacerlo, ya ha comenzado a estirar el tiempo. Ya ha empezado a vivir una vida que no se le escapará entre los dedos. Que su camino esté lleno de momentos densos, de pausas nutritivas y de descubrimientos constantes. Recuerde que no se trata de añadir años a su vida, sino de añadir tanta vida a sus años que el tiempo deje de ser un límite para convertirse en un espacio infinito de posibilidades. La eternidad le espera en el próximo instante, si tan solo se detiene lo suficiente para presenciarla.